Pero, ¿qué pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Dremorox y bueno... Ok, henos aquí. Tercera parte de la serie de la historia completa de Bionicle. Sé que dije que la tercera parte iba a ser toda la saga de Ignición, pero... ¿cómo les explico? Miramax solamente hizo las películas de 2003, 4 y 5, lo que significa que toda la historia de 2006 es contada a través de novelas y cómics. Así que prepárense, gente, porque estaremos aquí un rato. Así que mejor no los entretengo más y pasamos directamente a la historia. La población de Mata Nui se estaba acostumbrando a su nuevo hogar. De los Turaga aprendieron que alguna vez ellos fueron héroes Toa, y que gracias a sus esfuerzos evacuaron a los Matoran de este sitio para huir del Makuta. 1000 años después, 6 héroes bajaron de los cielos a su rescate, tal como las visiones de Turaga Bakama decían, o como a él le gustaba hacerlas pasar, leyendas. Y con la ayuda de un Tamatoran inadaptado que tomó la gran máscara de la luz, Makuta había sido derrotado. Pero la misión de los Toanuba aún no terminaba. Recuerden, su destino era despertar a Dios, Dios que Makuta había mandado a dormir. Así que, amigos aquí reunidos, hoy damos inicio a la mayor saga de nuestra historia, llamada Ignición. Los Matoran trabajaban en reconstruir la ciudad. Había quedado gravemente dañada luego del gran cataclismo. El Raji Kitongu no fue capaz de curar a los Rajaga, pero estos se encargaron de controlar a los Visorak para que no vuelvan a la ciudad, además de acarrearlos a otro sitio donde no molesten. A algunos les costaba creer que este lugar fuese familiar, pero sabían que era aquí donde pertenecían. Cada Turaga supervisaba su respectivo distrito. Los Toanuba también hacían su parte ayudando a remover escombros. Pero en Kometru, Turaga Nuju descubrió algo inquietante. Las estrellas estaban desapareciendo. Fue a avisarle a Turaga Dume, que alertó a los demás a una reunión de emergencia con los 7 Toa. Su misión original era despertar al Gran Espíritu, y gracias a Takanuba creyeron estar a punto de conseguirlo. Pero lo cierto es que en estos 1000 años de ausencia, el daño al Gran Espíritu había sido letal. Y ahora, Mata Nui estaba muriendo. Todo por lo que habían luchado sería en vano. Pero tenían una única esperanza. Una máscara capaz de regresar al Gran Espíritu a toda su gloria. La Kanoji Knika, la legendaria máscara de la vida. Estaba decidido. Las estrellas le dijeron a Nuyu que la máscara estaba en un lugar muy al sur de la isla de Mata Nui, a tantos kilómetros al sur que nadie sospechó de su existencia. Un lugar que no debería de existir y aún así existía. Se trataba de Voya Nui. Ahí hallarían la máscara. Pero bajo orden de Dume, el Toa de la Luz debería de quedarse en la ciudad por si llegase a pasar cualquier cosa. El Turaga los lleva a todos a unos conductos debajo del Coliseo. Según Wenua, estaban aún más abajo de los archivos. Podía sentir todo el peso de la ciudad por encima de ellos, con unos canales de luz pulsante iluminando su camino. Finalmente dan a una cámara con protodermis líquido y 6 contenedores flotando en el centro, idénticos a aquellos donde los Toa arribaron. Onua no lo entendía. Él creía recordar que llegaron del cielo a Mata Nui, tal como decían las leyendas de Fakama. Pero ¿quién le decía que realmente no vinieron de aquí abajo? Que fueron disparados al cielo durante el gran cataclismo y han estado a la deriva de estos últimos 1000 años. Nadie tenía nada que decir ante eso. Usarían estos contenedores para viajar a Voya Nui. Ya estaban programados para el viaje. Al partir, Takanuba le pregunta a Fakama si cree que el equipo de Tajo estaría bien. Pero algo le decía que no. ¿Recuerdan lo que le dijo el Toa de Sonido? Cuando regresó va por la máscara del tiempo. Un día, enviaría a un grupo de héroes a salvar al universo. Ellos estarían en un grave peligro, y lo único que él podía hacer era rezar por su bien. Este era ese momento. Mientras tanto, Yaller, el capitán de la guardia de Taametru, notó la ausencia de los Toa. Lo primero que pensó fue en ir a preguntarle a Matoro, el traductor de Nuyu. Él sabía algo, pero bajo juramento era incapaz de decírselo, así que fueron a preguntarle a Takanuba, que en esencia seguía siendo el mismo Takuba de siempre. Les reveló que los Toa fueron enviados a una misión peligrosa, y llevó a su amigo hasta abajo a donde seguían los Turaga. Preguntó directamente en dónde estaban los héroes. Dume le dijo que esto eran asuntos de Toa, pero para Yaller no era suficiente. Le alzó la voz a Dume, cosa que para él era algo inaudito. Habían permanecido 1000 años en las sombras, y ahora que habían vuelto a Metru Nui y seguían manteniendo secretos, quería saber la verdad. Pero ninguno hallaba qué decirle. Los 6 miraban a Turaga Dume en espera de una respuesta, quien, de seguro si aún tuviera Baki, se hubiera llamado a un par. Al no recibir respuesta, Yaller tira su bastón de fuego a sus pies. Le dice que está bien. Si no iban a ser sinceros con ellos, entonces nadie continuaría con las labores de construir la ciudad.
Esta posilga había estado así durante unos 1000 años, de seguro podría aguantar otros 1000. Los Toanuva habían llegado a su objetivo. La isla estaba mayormente cubierta por roca y arena con muy poca vegetación, rodeada por una costa helada. Se dirigían al centro de la isla, donde se alzaba un volcán, hasta que dan con una figura extraña con armadura negra espinosa que los ataca. No sabían qué era, pero si buscaba una pelea, había elegido el equipo Toa equivocado. Lo extraño fue que, por más que lo atacaban, eran incapaces de hacerle daño, ni siquiera con los poderes de la Kanohi Bakari de Onua. Hartos de él, tratan de inhabilitarlo de un combo. Pohatu toma a Onua y corre en círculos alrededor de él. El Toa de la tierra desprende un peñasco y Liwa castea un torbellino de lo más alto que puede, estrellando al extraño contra el suelo y la roca. Eso debió de ser suficiente, pero su atacante solo se rió ante su esfuerzo. Desde arriba del cráter que había dejado, Onua le pregunta quién era. Les dice que era Reidak. Era un piraka, que en Matoran es derogativo para asesino, ladrón o traidor, y venía a saquear algo de esta isla. Este desenfunda un pequeño taladro y al enterrarlo en la roca convierte la arena movediza del suelo bajo Onua, llevándolo a su altura. En ese momento Gali oye algo acercándose. Sonaba como un enjambre de Nu y Rama, pero un disparo de lava la toma por sorpresa. Era otra criatura como el tal Reidak. La Toa del agua es atacada por un estallido que le impide pensar. Esquiva los disparos de su atacante y crea una burbuja de agua en su cabeza, pero las figuras simplemente la evapora, y acierta otro ataque mental que la inhabilita. Los Toa de tierra, piedra y aire siguen lidiando con Reidak. Esta vez Liwa evade sus ataques para enviarlo a volar directo a Pohatu. Este lo intercepta con una patada que lo manda al cielo, y Onua lo remata con un puñetazo hacia abajo. Esto al menos lo tendría aturdido, y Pohatu lo cubre con escombros. Kopaka estaba luchando con otro piraka de armadura café. Esquiva los rayos de hielo del Toa y le cuenta algo sobre que solía ser un carcelero para los cazadores oscuros, para luego castear una celda de llamas alrededor del Toa. Tahu una vez intentó hacerle algo así. Cubrió los barrotes con su poder, pero las llamas solo se hacían más y más fuertes. El piraka le dijo que no se esforzase, mientras más tratase de congelarlo, más caliente se hacía, pero Kopaka no escuchaba. Tahu notó cómo la nube verde se acercaba más y más a ellos. Entró en guardia. Otro de estos monstruos, esta vez con una armadura esmeralda, se materializa. No tenía ni idea de lo que era, pero tenía la corazonada de que era exactamente lo que los Toa fueron hechos para luchar. Con múltiples voces que parecían resonar en sus partículas, el ser se burla de él. Le dice que su especie es un anacronismo. Nobles héroes que luchan por el bien y el orden en un universo sumido en el caos. Pisotearían a los suyos en su camino a su nueva era. Tahu le da una buena batalla, pero no fue suficiente. En el intercambio se transforma en una nube y lo rodea. Esperaba ver sus cuchillas aparecer de cualquier lugar, pero solo se materializa y le ofrece unirse a ellos, desvelando que él es el líder. Su nombre era Saktan. Incluso le ofrece ayudarle a acabar con los otros piraka, pero Tahu prefiere acabar antes con él. Finalmente su oponente lo abruma y atraviesa una abertura en su armadura. Pensaba que iba a rebanarlo, pero en su lugar dispersa partículas de él dentro de Tahu, dejándolo agonizando en el suelo. 3 menos. Los Toa restantes estaban siendo rodeados. No podían dejar a sus hermanos así. A su señal, Liwa conjura una tormenta de polvo y Pohatu corre a toda velocidad para ayudar a Kopaka. Onua aprovecha la confusión para aturdir de un golpe al carcelero, apagando los barrotes de flama. Al notar la eficiencia de esto, el líder ordena a otro de los suyos, un bruto con armadura blanca que usa sus poderes para distraerlos. Y llamando a toda su energía, anima a unos peñascos para crear una bestia rocosa de 15 metros. Nada que Pohatu no pueda deshacer. Con un gesto pulveriza la roca en segundos, momento que el matón de armadura roja aprovecha para atacarlos con el mismo estallido mental que inhabilitó a Gali. Y así los Toanuva habían sido neutralizados. Estaban discutiendo qué hacer con ellos, pero ya habían lidiado con Toa en el pasado. Solo les traerían problemas. Saktan les ordena que arrebaten sus máscaras y armas, y que arrojasen sus cuerpos al volcán al centro de la isla. Y así los Toanuva fueron completamente aniquilados. Nuestros héroes que hemos seguido desde el inicio no fueron nada enfrente de esta pandilla de brutos. Pero, ¿quiénes son estos piraka y de dónde vienen estos poderes? Ok, primero que nada, estos son Skagdi, y vienen de la isla de Zakas. Para ponerlo simple, un Skagdi es un orco, ¿vale? Son ligeramente más altos que los Toa, brutos, fuertes y con dientes marcados como un Raji. No tienen poderes de máscaras y sus poderes elementales son algo limitados. Hace mucho tiempo eran una especie pacífica, hasta que un miembro de la hermandad de Makuta pensó que podría ser los buenos soldados. Cuando regresó a Zakas, descubrió que los Skagdi se volvieron bestias belicosas. Tuvo la idea de darles poderes elementales, solo si 2 o más Skagdi trabajaban juntos, y cuando regresó una segunda vez, sobra decir que todo había empeorado.
Makuta se autoexilió de la hermandad en vergüenza, claro. Eran bárbaros por naturaleza y solían causar problemas aquí y allá, pero si lograbas ponerlos en su lugar, eran buena mano de obra. Estos 6 Skakdi llegaron a las filas de los cazadores oscuros por diferentes motivos. Reidak, por ejemplo, arrasó con toda una población en una isla cercana a Zakas. Avak, el Skakdi marrón, fue un carcelero, y Zaktan, su líder, fue un esclavo liderado por el Sombrío. 3 de ellos, de hecho, estuvieron involucrados en la guerra Toa Cazadores Oscuros. Zaktan una vez conspiró con estos Skakdi, con excepción de Avak, para asesinar al Sombrío. Cuando llegaron a su recámara se toparon con Oscuridad, un cazador oscuro que sigue al Sombrío donde sea, no es muy importante, y que su líder ya sabía de su conspiración. Este usó su visión láser sobre Zaktan. Pero, para sorpresa de todos, su cuerpo no se evaporó. Todas las partículas de su cuerpo se transformaron en un enjambre de protodytes, una especie de insectos diminutos. Al principio el Sombrío no entendía qué ocurrió, pero al ver su nuevo estado decidió dejarlo así. Que le sirva de lección a los otros Skakdi. Zaktan jamás conocería la tranquilidad, puesto que su cuerpo ahora estaba hecho de moscas, ¿ven? Siguieron con sus vidas como cazadores oscuros. Cuando ocurrió el gran cataclismo, el Sombrío va a recuperar la máscara del tiempo y descubre que Teridax mató a 2 de sus mejores hombres. El líder de la hermandad casi muere evaporado en el intercambio, y el Sombrío fue envejecido por el equivalente a 3000 años. Teridax no se hizo cargo de la guerra que desató con el líder de los cazadores y dejó a otro de los suyos, un tal Icarax, a su cargo. 1000 años de guerra debilitaron gravemente a ambos bandos. En un principio los cazadores pensaron que como mucho durarían un mes contra la hermandad, pero los Makuta debían de encargarse de los efectos del gran cataclismo de Teridax, cosa que a Icarax no le hizo mucha gracia. Una porción de continente sur había desaparecido en el cielo, la prisión de la gruta estaba destrozada, los Visorak estaban desperdigados por todos los reinos, tenían sus manos ocupadas. Y cuando Toa de todo el universo se enteraron de que Makuta fue quien ocasionó la caída del Gran Espíritu, se volvieron sus objetivos principales. Esto le dio una gran ventaja a los cazadores. Hace como 250 años, Zaktan y 2 de sus colegas montaron guardia en una antigua fortaleza. Rudaka, quien ahora hacía de espía doble para ambos bandos, le informa de algo que se ocultaba en ese sitio. Ese sitio perteneció a la hermandad, por eso estaban tan empeñados en recuperarla. Y una armada de Visorak se dirigía al lugar, claro. Esto le extrañó a Zaktan. Se retiró de su puesto y chequeó la fortaleza de punta a punta, esta vez usando sus prototypes para limpiar cada fisura, hasta dar con una recámara oculta debajo del sótano. Esta estaba cubierta de trazados sin sentido en las paredes. Parecían cálculos de algo. Lo único que pudo reconocer era una Hao y una Krakan, simbolizando al Gran Espíritu y a la hermandad de Makuta. Al presionarlo, un zumbido llenó la recámara y todas las marcas y cortes de los muros cobraron sentido. Era una crónica con todo el plan detallado de inicio a fin de la hermandad. Escribía exactamente lo que iba a pasar, las contingencias que se debían de tomar en caso de que algo saliese mal. Si los Matoran escapaban de Metru Nui, entonces el Gran Espíritu no le quedaba mucho tiempo. Zaktan estaba horrorizado. Por un momento pensó en reportar esto a alguien capaz de detener a la hermandad. Pero luego pensó que sería mejor usar esta información para sus propios planes. Así que, abandonó el lugar, no sin antes deshacerse de las pruebas. Mientras que esto ocurría, la fortaleza era asediada por Visorak. Solo él y sus otros 2 colegas Skakdi, Reidak y el Skakdi de blanco, lograron escapar. Los demás cazadores oscuros no corrieron con la misma suerte. Con esto llegamos a hace tan solo un mes atrás. Los cazadores oscuros habían sobrevivido por muy poco a una serie de asedios fuertes a Odina. Zaktan, por su parte, había tenido suficiente de esta guerra. Él y su equipo desertaron. Hakan, el pirata rojo, tiene información de que el Makuta de Metru Nui había muerto, y que los Matoran se preparaban para volver a su hogar, y que el responsable de su derrota fue un Toa de la Luz. Los Skakdi estaban en shock, pero Zaktan sabía que esto era perfectamente posible, según la profecía del plan de Teridax. En su barca habían llegado a un balcón al borde de la Gran Barrera. Un pasillo decorado llevaba a unos escombros. Tras remover las rocas, descubrieron algo inquietante. La armadura de Makuta Teridax. Sus extremidades estaban destrozadas y con varias marcas de desgaste en todo su cuerpo. Y lo más importante era su máscara. Por si aún no lo captan, este es el lugar donde Takutanuba sostuvo la puerta que aplastó su cuerpo. Observaron el cuerpo de Makuta un poco más. Quizás aún seguía con vida. Y Zaktan quería asegurarse de que así no fuese. Insertó sus prototypes en la armadura, pero no había nada. No solo eso, era como si la armadura nunca hubiese sido habitada por algo vivo. Cada uno dio sus teorías, hasta que Thok, el pirata blanco, dijo que ¿qué tal si nunca hubo nada aquí en primer lugar? ¿Qué tal si los miembros de la hermandad de Makuta eran solo energía y sombras?
No tenía mucho sentido, pero en parte sí. Habían luchado contra la hermandad durante 1000 años, y lo único de lo que estaban seguros de la especie de Makuta es que tienen muchos poderes, eran poderosos y antiguos. Al Raydak tratar de tomar la máscara es disparado a un muro de la cueva por un pulso de sombras. Frustrado, fue a por ella otra vez, esta vez con sus 2 manos. Pero el dolor fue mucho para él, así que la tomó y la arrojó al mar de plata. Los demás Skagdi se le quedan viendo. Sería mejor si se lo pensasen antes de arrojar tesoros valiosos a los peces, ¿no creen? Dentro la recámara estaba maltrecha, repleta de un humo verde, cratas arrastrándose en el suelo y quemaduras de luz y sombras en las paredes. Entre los experimentos sin terminar, Hakan da con una lanza y se le enseña a Vezok, el pirata azul. La hermandad no era muy dada al combate cuerpo a cuerpo. Seguro tenía algo oculto y la dispara por accidente, impactando en su compañero. Su cuerpo empezó a vibrar por unos momentos, dejándolo retorciéndose en el suelo. Cuando el proceso terminó, un nuevo ente había aparecido a un lado de Vezok. Thok toma la lanza y vio la inscripción. Decía lanza de la fusión, y Hakan la había utilizado en inversa. El nuevo ser que había emergido, que tengo que resaltar esto ahora mismo, necesito que se lo imaginen con la voz del Joker de Mark Hamill. Vezok arremete contra él. El Skagdi azul solía tener una inteligencia fría que lo había acompañado durante su tiempo en los cazadores, pues ese lado ahora vivía en este ente. Thok lo bautiza como Vizon, Matoran para doppelganger o doble. Zakdan iba a someterlo con sus prototypes y acabar con esto, pero en ese momento tiene una mejor idea. Venían a saquear tesoros de la guarida de Makuta, sí, pero una isla al sur. La máscara de la vida. Todos, incluidos Vizon, tuvieron esa misma idea. Ahí se dirigiría. Pero en ese momento un guardián de la guarida aparece. Un Manako. Y los estrella contra un muro. Otro Raji venía hacia ellos, y bueno, Vizon se había escapado con la lanza de la fusión. Los piratas descubrieron que estas cosas reaccionaban al movimiento y usaron esto torpemente a su favor, esquivando los disparos mortales de los monstruos para escapar de la guarida. Luego de un umbral invisible, estos dejaron de perseguirlos y fue vía libre hacia la superficie. Estaban en la isla de Mata Nui. El cambio de ambiente era impactante para los 6. Zakdan subió con sus poderes a la cima de la estatua de una máscara. Podía ver unas cuantas aldeas abandonadas a la distancia. Entonces, lo que decía el mural de Makuta era cierto. Los Matoran evacuaron Metru Nui por el cielo. Habían estado viviendo aquí los últimos 1000 años, y ahora volvían a su hogar. Los Manako no lo seguían, pues tenían órdenes de Teridax. Una sola de esas cosas suelta en la superficie sin supervisión no dejaría a Matoran con vida. Zakdan encuentra 6 contenedores reposados cerca del templo, organizados como una especie de memorial o recordatorio. Entonces empezó a hilar un plan. Allá donde irían estaba la máscara. Donde había una máscara habían Matoran. Y cualquier Matoran celebraría la llegada de un grupo de héroes Toa. Así que usarían los contenedores. Viajarían en ellos hacia Voya Nui. Se harían pasar por héroes en el tiempo que buscaban la máscara de la vida. Así es como estos 6 Skagdi fueron a parar a esa isla. No entendían cómo sabían de esta máscara o sobre la ubicación exacta de Voya Nui. Solamente lo sabían. Así como los Matoran escaparon por el cielo, según Zakdan, Voya Nui también escapó por el cielo durante el Gran Cataclismo. Solo imagínense un terremoto tan fuerte que un cacho de la Tierra se va volando al espacio. Bueno, fue eso exactamente lo que ocurrió. De seguro los chilenos entenderán de lo que hablo. En Voya Nui, literalmente gran viaje, no hay nada. Habían varias especies de Raji que se adaptaron al ambiente hostil. Los Matoran, que sobrevivieron al ascenso, eran asediados por los constantes terremotos del Monte Valma y las sequías. Así que la tenían algo difícil, pero todos tenían armas para arreglárselas. Los Piraka arribaron clamando ser Toa. Nadie podía cuestionarlos porque, bueno, ninguno había visto un Toa en siglos. Y al ver cómo usaban sus poderes, tenían que serlo, ¿no? Y hablando de poderes, creo que aún no he presentado formalmente al grupo de sabandijas. Con ustedes, Thok, asocial, listo y holgazán. Tomará siempre el camino de menor resistencia. Puede animar cosas con solo tocarlas. Tiene visión de confusión. Raydak, el bruto, aunque con un lado listo, oculto. Excelente rastreador, puede adaptarse a todo tipo de daño físico. El límite está en lo que su armadura resista. Hakan, despiadado e impredecible, resistencia y visión de calor. También tiene rayos aturdidores, haciéndole al objetivo incapaz de pensar sin dolor. Apak, el maquinista, antiguo carcelero. Los demás no confían mucho en él. Tiene visión telescópica y puede conjurar prisiones adaptivas. Vezok solía ser un excelente estratega con una astucia fría, pero bueno, Hakan le disparó con la lanza de fusión y ahora solo es agresivo. Puede absorber ataques de energía y devolverlos. Y por último, Zakdan, el líder del grupo. Le gusta dar órdenes. Astuto como una serpiente, sadista, manipulador y misterioso. Temido por sus compañeros.
Quiero decir, sobrevivió a un ataque del sombrío y aún así permanecía inalterable. Además, su cuerpo de Prototypes lo hacía un adversario formidable, con el añadido de darle un aspecto nauseabundo y aterrador. Tiene visión láser. Forzaron a los Matoran a drenar la lava del volcán bajo sus órdenes. Ellos no se preocupaban por las necesidades de los habitantes, y Zaktan particularmente evitaba estar cerca de los Matoran. También los obligaron a hacer una fortaleza solo para ellos y les negaron la entrada a los Matoran. Cuando se hizo evidente que no eran todas, un Matoran se las arregló para robar unas armas que Evak estaba haciendo para Zaktan. Al terminarlas, descubre que en la fortaleza había un contenedor gigante con una sustancia verde y negra, de la cual su líder extrae un orbe. Esa era la munición para el lanzador. Al probarlo con un Tamatoran secuestrado, esta lo deja en un estado de trance, obediente a todas sus órdenes, por más doloroso o peligroso que sea. Zaktan le ordena que le diga a sus amigos que se reúnan todos en el centro de cada asentamiento al caer la noche. Así fue como esclavizaron a buena parte de la población de Voya Nui, excepto por un grupo de 6 Matoras. Estos Matoran que se salvaron de ser esclavizados formaron una resistencia contra los Skadi. Por cierto, el nombre de Piraka se lo pusieron porque el segundo al mando de los cazadores oscuros los llamó así en una ocasión. Y ya que Piraka es un término muy derogativo, se podía decir que el grupo de Zaktan se llaman los Negros. Un par de semanas después, los Tobanuba arriban en Voya Nui y barren el suelo con ellos. Puesto que, seamos sinceros, nuestros héroes nunca habían luchado contra un enemigo pensante. Y si se ponen a pensarlo, los Rakshis eran babosas malvadas en mechas. Mientras tanto, en Metru Nui ningún Matoran había levantado una herramienta desde que Yaller declaró la huelga. Duma y Bakama trataron de persuadirlo de olvidar todo esto, pero su respuesta seguía siendo la misma. Hasta que Turaka no Kama se apareció. Iba a decirle la verdad. Después de todo, sentía que todo ser vivo tenía derecho a saber por qué iba a morir. Y lo cierto es que Mata Nui, el gran espíritu, está muriendo. Los Toa fueron enviados a una peligrosa misión al sur para recuperar la máscara de la vida, y de haber tenido éxito ya estarían de regreso. Por ello, Duma ya estaba seguro de que todo había acabado. Yaller no encontraba las palabras, no podía hacer nada para evitarlo. Con eso, Nokama se retira. Unos días después, Dume llama a una reunión con los Turaka. 6 Matorans habían desaparecido, entre ellos Yaller, y la última vez que se los vio fue al sur, en Lemetru. Todos quedaron en silencio hasta que Nokama habló. No pensaba que Yaller sería tan irresponsable como para hacer eso. Planeaba ir a Voya Nui con sus amigos a salvar a los Toba. Oniwa sugiere enviar a Takanuba para traerlos de vuelta, pero había un pequeño, diminuto detalle sin importar. Takanuba también se había ido. El equipo de Yaller estaba formado de viejos conocidos de Mata Nui. Nuparu, el ingeniero, creador de los Boxer. Kongu, el jinete de Guko de Leekoro. Hyuki, atleta de Po-Koro y campeón de Koli. Hali, la cronista de Metru Nui. Y Matoro, el traductor de Nuyu, que probablemente vino con ellos para no tener que responder al Turaka. Habían tomado la puerta marítima al sur, hacia lo desconocido. Y con esto pasamos al siguiente capítulo, que, como les dije, voy a tener que dividirlo entre los libros, llamado Destino Oscuro. El grupo de Yaller emergió por los túneles subacuáticos a un páramo desolado. Takanuba trataba de convencer a su amigo de que regresase, que esto era muy peligroso para ellos, pero él no se rendiría. Si el universo iba a acabar, daba lo mismo que muriera aquí o escondido en algún sitio en Metru Nui. Al caer la noche acamparon, y a la mañana siguiente Takanuba encuentra a un Matoran que, al verlo, escapó hacia un arco de piedra. El grupo trata de seguirlo, pero una barrera invisible le impidió el paso al Toa de la Luz. Matoro les dijo que Nuyu decía que los Toa fueron en contenedores, pues era la única ruta segura, que viajar a Voya Nui a pie implicaba hacerse paso por una tierra de sombras. Esta barrera está hecha para impedir que entes como Takanuba entren a estos dominios. Lo más inquietante de todo era que los 6 Matoran pudieron cruzar, pero no tenían forma de volver. Al verse sin forma alguna de acompañar al grupo, Takanuba, resignado, los deja. Da lo que posiblemente sean sus últimas despedidas, mientras hace el viaje de regreso a Metru Nui. Ahora todo dependía de ellos. Al adentrarse más allá del arco ven a otros Matoran, pero estos estaban maltrechos, retorcidos y no decían ni una palabra. Sus miradas estaban vacías, como si algo les hubiera quitado toda fuerza de vida. De repente, varios cangrejos manas emergen de la arena donde cruzaban. Pero estos solo los flanquean, forzándolos a avanzar más y más al interior de este reino. A la distancia oyen un volcán erupcionar, pero en lugar de fuego, este expulsaba hielo ardiente. Todo en este sitio estaba al revés. Una suave brisa sonaba con la fuerza de un huracán.
Más y más manas surgieron para escoltarlos por el sendero. La piedra bajo sus pies parecía gritar con cada paso. Halil les dijo que quizás podían esperar aquí y despertar. Esto tenía que ser un mal sueño. Y una voz le responde que, en efecto, esto era un sueño. El último que tendrían. Un titán retorcido y chamuscado emergió de una fortaleza igual de bizarra que él. Su armadura era verdosa y oxidada, repleta con placas de hojas afiladas. Su máscara parecía estar hecha de 4 canojis cosidas juntas. Sus ojos eran negros como el ébano, y sus puños arqueaban con rayos de energía que terminaban en una cadena. Hyuki le exige saber qué era este lugar, y le dice que era su hogar, y que ahora era el suyo también. Habían pasado siglos desde que un Matoran nuevo había arribado aquí. En cuanto a quién era, podían llamarlo solamente Karzani. ¿Recuerdan aquel prototipo de Morbusak que Teridax bautizó con la palabra Matoran para infierno? Pues este era este lugar. Yaler y sus amigos habían viajado al purgatorio por accidente. Los Matoran pensaban que era un mito, pero Kongo añade que a esas alturas ya debían de saber que todas las leyendas estaban basadas en algo. Karzani les cuenta que hace mucho tiempo, hace unos 100.000 años tal vez, los Matoran eran enviados aquí para ser reformados. Pero por lo que el grupo podía ver, no parecían disfrutar mucho su estadía. Horrorizado, Yaler le dice que esto era monstruoso. El gran espíritu jamás permitiría algo así. Ni siquiera Makuta se debería a algo tan cruel. Pero se detuvo al darse cuenta de la confusión genuina en el rostro de Karzani. No conocía esos nombres y desconocía qué influencia podía tener en su reino. Los Matoran sin vida arrebataron sus pertenencias. Karzani extendió sus manos y les pidió sus máscaras. Yaler fue el primero en negarse. Luego de escuchar las historias de Bakama, de saber la historia de su máscara, que alguna vez perteneció al líder de los Toa Mangai, quien puso en marcha toda la aventura de los Toa Metru y que se sacrificó para darle una oportunidad a las nuevas generaciones. Era inconcebible que fuera a darle una posesión así a este monstruo. Lo retaba a intentarlo. Entonces el titán extendió parte de su poder a su guante. Pero en vez de un ataque físico, Yaler estaba de nuevo en Mata Nui, en el gran templo. Estaba reviviendo el momento en el que Turak lo asesinó de miedo, donde Takua se convirtió en el Toa de la Luz, pero algo andaba mal. Su amigo estaba a rango del Rakshi, pero Yaler no se movió. Así el heraldo del séptimo Toa cayó. La máscara fue tomada por los hijos de Makuta, y más Rakshi fueron creados, hasta que los Toa Nuba simplemente fueron abrumados. Teridax decidió finalmente salir de las sombras y empezó su nuevo reinado sobre la isla. Los Turaga fueron capturados. Oniwa trató de iniciar un ataque y ayudar a sus hermanos a escapar, pero fueron descubiertos por las fuerzas de Teridax. Quien trataba de oponerse a su nuevo tirano era castigado con la muerte, y Yaler se vio a sí mismo y a Halil siendo esclavos personales del Señor Oscuro, con el mismo vacío en sus ojos que los Matorans del reino de Karzani. Luego de lo que pareció una eternidad, la ilusión se detuvo. Este era el poder de la Kanoji o Lisi, la gran máscara de los futuros alternos. Podía proyectar una visión a una línea del tiempo alterna en la mente de su usuario y de un objetivo. Perturbado por la visión, Yaler no quería que nada malo le pasase a sus amigos, así que cooperó con Karzani. Sus kanojis fueron removidas y reemplazadas por unas que probablemente hayan pertenecido a Matorans muertos. Fueron enviados a trabajar, a excepción de Halil. Había oído que ella era una cronista y quería saber qué tanto el mundo había cambiado en estos milenios. Halil se asegura de contarle detalles sobre las hazañas de los Toa Nuba, con la intención de intimidar de alguna manera a Karzani, pero solo oía, genuinamente interesado por las historias. Ella quería saber algo de él también. Él deja escapar una risa. Tomaría siglos contar toda su historia. Pero para ponérselo simple, él y su hermano fueron de las primeras creaciones de los grandes seres. A cada uno se le fue dado su propio reino. Mientras que su hermano quería crear un paraíso para los Matoran, él quería crear un hogar para que aquellos que hayan transgredido pudiesen hallar redención. Su hermano le puso su propio nombre a su reino, Artaka. Y él hizo lo mismo. Halil no podía creerlo. Artaka era una leyenda de los Turaga, pero así como Karzani existía, ¿eso significaba que Artaka también debía de existir? Mientras tanto, afuera Nuparu le muestra a los demás algo que habían encontrado. Era un mural con unos grabados antiguos. Mostraban a un grupo de Matorans, a Karzani y luego a estos Matorans deformados y equipados con armas. Por lo que podía entender, Karzani se le había asignado recapacitar a Matorans defectuosos, pero no era muy bueno con su trabajo.
y cuando la noticia llegó a otros reinos, los Turaga dejaron de enviarlos. Y para ocultar sus fracasos, escondió a esos Matorans en un sitio donde no pudiese verlos. Como ya intuirán, este sitio era Continente Sur, el reino del que Boya Nui se desprendió durante el Gran Cataclismo. Desde entonces ha estado esperando durante siglos, tal vez milenios, a que nuevos Matorans llegasen. Ellos son los primeros Ceneones en poner un pie en esta isla. Y pronto, Karzani trataría de repararlos a ellos también. Mientras tanto, en Boya Nui los Piraka cargaban con los cuerpos de los Toa hacia el volcán, aunque no estaba Zaktan ahí para ayudarlos. Tahu había recuperado la conciencia. Sus máscaras y herramientas habían sido arrebatadas. Aún con todo esto en contra, el Toa estaba a punto de dar la señal a sus compañeros cuando el volcán empezó a erupcionar, y los Piraka optaron por dejarlos tirados a su suerte. Los Toa Nuba se salvan por muy poco gracias a sus poderes elementales, y tratan de reagruparse. Habían sido abatidos casi al instante por una pandilla de matones, y asumen que estaban aquí por el mismo motivo que ellos. Los tomaron por sorpresa, pero ahora estaban listos. Ligua desde un árbol nota a un grupo de Matoran acercarse. Tal vez podrían ayudarles. Ellos eran el grupo de resistencia. Al ver a los Toa decidieron ir por la segura y los atacan primero. Fueron engañados por los Piraka una vez y no dejarían que pasara 2 veces. Al principio los Toa entran a la defensiva, pero cuando la Kamatoran impactó con un rayo a Gali, que al parecer exageraba la percepción de sus sentidos, permitiéndole ver a un nivel subatómico, la hace perder la cordura y escapa del campo de batalla. Kopaka se había hartado. Da un paso al frente, congelando a los Matorans en bloques de hielo. Ligua y Onua debieron detenerlo de usar fuerza letal. Y Tahu logra hablar de frente con el Matoran líder. Se hace llamar Garan, pero ninguno de los dos iba a ceder. Estos pensaban que estaban del lado de los Piraka. Pero en ese momento un Tamatoran aparece. Era Balta, también era de la resistencia. Les dice que eran de confiar, que si los lastimaban estarían cometiendo un terrible error, e idean un plan para atacar la fortaleza de los Piraka. Balta se había escondido en una cueva huyendo de Visok. Se iba a quedar sin aire hasta que una figura colosal portando un hacha lo ayudó a salir. Él le dijo que tenía que detener a sus amigos de hacerle daño a los Toa Nuba, es así como sabía. Por su parte, Gali se dirigía a la costa, seguía afectada por el ataque. Ahí es abordada por este guerrero con hacha, que la ayuda a recobrar la cordura, con un pulso de su poder, y le pide que se reagrupe con sus compañeros. Si Matanui lo quería, le explicaría todo luego. Mientras tanto, los Piraka le informan a Zaktan de lo que había pasado. Este estaba furioso, más que de costumbre. Les ordena a buscar a los Toa Nuba, pero él no se movía. Seguía en esta recámara con el frasco de virus verde. Desde que dejaron Metru Nui se había vuelto más temperamental y Hakan quería saber por qué. Además, se había hartado de seguir sus órdenes. Notó que en la sala Zaktan hablaba con una figura gigante con armadura dorada y azul. Le dispara una esfera Seymour que, para su sorpresa, parecía fortalecer al gigante. Luego se retiró del lugar. Hakan trató de seguirlo. En las colinas, lejos de la fortaleza, vio al extraño desaparecer por un portal de luz para luego reaparecer detrás suya. Lo amenaza de muerte si no le decía por qué lo seguía, y Hakan le cuenta sus intenciones, quería deshacerse de Zaktan. El extraño se presenta como Brutaka. Puede que no signifique nada para él, pero eso no importaba. Zaktan tenía algo que él quería. Se refería al virus del frasco. Le importaba poco o nada quien estuviera a cargo. Si por algún casual del destino Hakan pudiese darle todo ese virus a Brutaka, entonces lo seguiría. Eso le dio una idea. En otro sitio, Eivak y Zog fingen buscar a los Toa, y el Piraka Blanco le explica su teoría de por qué no crecía vegetación en la isla. Vinieron a buscar la máscara de la vida, en una isla carente de vida, excepto aquí, en este cinturón verde. Estaba convencido de que la máscara de la vida estaba en algún lugar debajo de la selva, que Zaktan sabía que estaba aquí y que los había tenido drenando la lava del volcán para nada. Al oír esto, Eivak iracundo iba a confrontar a su líder, pero Zog se quedó detrás. Prefería esperar a que él se encargara de Zaktan para luego rematarlo, si es que sería esa con vida. Realmente el líder de los Piraka no había hecho esa conclusión, solo forzó a los Matoran a drenar la lava porque algo le decía que la máscara estaba ahí debajo. Zog simplemente fue más listo. Cuando el Piraka de hielo regresa a la fortaleza, descubre que Eivak lo había encerrado a Zaktan en una celda de sonido. Cada vez que trataba de golpear los barrotes, estos se metían en una carga sónica que perturbaba a los prototypes en su cuerpo, haciéndole imposible mantener la concentración. Ahí entra Hakan con su nuevo aliado, Brutaka. Al mismo tiempo que ocurría esto, los Toa Nuba habían atacado a la puerta de enfrente. Reidak confronta a Ligua, y este aprovecha sus ataques para que derribe la puerta él mismo. Entre todo el caos, los Toa recuperan sus armas e iban a por sus máscaras. Reidak entra a la recámara de Zaktan a pedir ayuda, y dentro se topa a Eivak y Zog luchando contra un gigante, Hakan observando y Zaktan atrapado en una celda.
Confuso, Reidak toma a Hakan y la arroja hacia el resto, rompiendo su concentración y liberando al líder. En ese momento, los Toa y Matoran entran a la sala, y Zaktan le dice a Brutaka que si lo ayudaba le daría todo el virus que desease. Y con tan solo un golpe de su espada noqueó a los 12 oponentes. Mientras esto ocurría, el guardián del hacha veía todo horrorizado desde fuera. Había llegado muy tarde. De vuelta en Karzani, el grupo de Yaller se retiraba de la caverna con grabados cuando un Matoran los llama. Había sido deformado por el titán, pero conservaba parte de su cordura. Les dijo que si planeaban escapar, esto sería difícil. Tal vez haciéndose invisibles para evitar a los manas, o volando a la superficie en unos contenedores. El que dijera esto le sorprende a Yaller. ¿Cómo sabía él de los contenedores? Le dice que él y su gente, hace muchos miles de años, tal vez en la misma era de que Karzani fue creado, él hizo los contenedores, en el mundo que alimenta al mundo. Fueron hechos para albergar a 6 grandes héroes. Tahu, Kopaka, Onuba, él los conocía personalmente. Yaller no podía creerlo. ¿Cómo es posible que este Matoran demente en el purgatorio supiese de ellos? Más aún, clamar haber construido los contenedores. Y no solo eso, les dice que habían más, regados por todo el universo. Nunca sabías cuándo un Toa podría utilizarlos. Solía pasar mucho tiempo en esa recámara, pues le recordaba del lugar de donde vino. Yaller le pide que los llevase a ese sitio. Eran 6 coincidentemente. Según el Matoran siempre hacían 6. Porque bueno, si había un 7º contenedor, eso significaba que necesitarían de un Toa de la luz, lo que implicaba que habría que luchar contra la oscuridad. Era una superstición bastante tonta, pero era perfecto. Planeaban escapar con esto. Al extraño Matoran no le parecía buena idea, solo un Toa podría sobrevivir a los contenedores, pero preferían tomar el riesgo. Irían a por Jalí, pero Karzani ya los había encontrado. Acusaba a su amiga de mentirosa, lo que molestó a Yaller. La había conocido durante siglos y no era una mentirosa. En ese caso todos ellos eran unos ilusos. No había tal cosa como un gran espíritu o un espectro cambiaformas en armadura negra. Solo había Karzani y solo había Artaka, nada más. Yaller ponderaba sus opciones. Si se rendía, Karzani destruiría los contenedores, pero si no, los 6 Matoran y uno demente no serían rival para este ser, que no temía castigo a ninguno por Mata Nui, puesto que no creía en su existencia. Finalmente, Matoro habló. Le dice que cuando empezaron este viaje sabía que se enfrentarían a lo peor que el universo tenía para ellos. Pensaba que Karzani era aquello a lo que tanto temían. Podía torturarlos, hacerle vivir sus peores pesadillas, destruirlos en el acto. Entonces, mirándolo directamente a sus ojos de ébano, lo retaba. Lo retaba a usar sus poderes para mostrarle sus peores temores. ¿O es que acaso sus poderes solo eran mitos como las historias de las que tanto se burlaban? Matoro no le temía a Karzani, porque los últimos 1000 años ha estado haciendo de traductor de Turaga Nuyu. Desde hace mucho tiempo ya sabía cuál era el peor futuro posible. Entonces, con un grito de ira, Karzani activó la Kanohyolisi. Lo que veía era Metru Nui. El cielo estaba gris y la luz de los soles comenzaba a desvanecerse. El gran espíritu había muerto. Las calles estaban llenos de gritos de tristeza y pánico. Toda la estructura del gran coliseo colapsó debajo de sí misma, llevándose a los Turaga con ella. Fuertes tormentas azotaban las costas. Cuando el frío lo cubrió todo, los Matoran trataron de buscar refugio en Ta-Metru, pero el mar de plata se terminó tragando a ese distrito también. Ni todo el poder de Takanuba podía darles más tiempo. Algunos trataron de abandonar la isla para buscar refugio al sur, pero últimamente sería todo en vano. El Toa de la Luz era el único héroe con vida hasta donde sabía. Así que viajó al centro de Po-Metru. Allí escribió la última crónica. Un memorial a los Matoran, a los Turaga y a los Toa-Nuba. Tenía la esperanza de que, de alguna manera, esto sobreviviese el cataclismo. Pero sabía que era en vano. Con esto, cerró los ojos y dejó que la oscuridad y el frío del cadáver del universo lo consumiera. Pero de repente la ilusión se detuvo. Los 5 Matoran estaban pálidos, con el estómago revuelto por el shock, casi traumatizados, con la excepción de Matoro, que seguía concentrado en el rostro de Karzani. El tirano no podía creerlo. Este poder, Mata Nui. Su muerte implicaba el fin del universo. Y si el universo terminaba, también terminaba Karzani. Y si terminaba Karzani, terminaba Artaka. La realización de que existía una fuerza mayor a su reino le dio tiempo suficiente a Yaller y los demás de preparar los contenedores y huir. Le ofrecieron a aquel Matoran que los ayudó a huir con ellos, pero sabía que sus contenedores solo soportaban Toas. No se fiaba. Además, si su gente lo envió aquí hace tanto tiempo, de seguro debieron de odiarlo.
En lo que consta, no tenía lugar a donde volver. Luego de tantos horrores, los Matorans abandonaron el reino del titán loco, a tiempo para evadir las cadenas ardientes de su captor, quien ahora, con esta nueva información, tenía nuevos planes. De vuelta en Voyanui, todo estaba en silencio. Los Matoran esclavizados trabajaban drenando la lava. Los Piraka mantenían una frágil alianza luego de esta revuelta contra Zaktan, quien mantenía a Prototype siempre vigilando a Avak. Esa noche, nadie vio 6 contenedores emerger en las aguas hacia la playa helada de Voyanui. La estrella roja, siempre presente en Mata Nui, también era visible desde aquí. Misteriosamente empezó a brillar más esa noche. Un rayo de energía cayó desde su posición descendiendo en el planeta, dividiéndose en 6 relámpagos que impactaron a los contenedores. De uno de ellos emergió Yaler. Su cuerpo había cambiado, sus amigos también se habían transformado, pero ninguno de ellos estaba sorprendido o emocionado. Las leyendas ya les decían lo que esto significaba. Juntaron sus armas y un haz de energía se elevó a los cielos. Lo mismo de seguro debió haber ocurrido en algún sitio de Metru Nui, puesto que 6 nuevas estrellas de espíritu habían nacido. Estos Toa serían conocidos como los Toa Inaika, palabra Matoran para luz estelar o energía de las estrellas. Así como el destello de un relámpago, su tiempo en esta forma sería corta. Su misión, rescatar a los Toa Nuba, detener a los Piraka y recuperar la máscara de la vida. Y ahora sí, a nada menos que solo 13 páginas dentro del guión que suene el tema de nuestros héroes. Además del inicio del tercer libro, claro, Juego de Poder. Y venga que suene la rola, joder, que suene la rola. Esa noche Yaler estaba a punto de cometer el mismo error de Bakama, de marchar directo al centro de la isla sin ningún plan. Así que Kongo y Hali le hacen un poco entrar en razón. Reagrupan sus ideas y poco a poco descubrieron el poder de sus máscaras. Además de un par de detalles extraños, como que estas kanojis eran orgánicas, y que bajo de estas sus rostros eran solo un foco de energía. Para la mañana siguiente ya 5 de ellos habían descubierto sus poderes. Nuparu tenía la máscara del vuelo, para la envidia de Kongo. Este tenía la máscara de la telepatía, la cual de hecho ya lo sabían, puesto que Takanuba la encontró en su camino a Karzani. Matoro tenía la máscara del espíritu, que le permitía proyectarse astralmente para explorar sus alrededores. Así encontró el grupo de Matoran que hacía de resistencia. Hali tenía la máscara de la detección, que le permitía ver cosas que no estaban allí, como el espíritu de Matoro o sentir el poder de la Kanoji Ignika. Y Yaler la máscara de la proeza, dándole, por falta de un mejor término, un sentido arácnido que le permite realizar hazañas físicas casi imposibles en situaciones de peligro. Objetivamente eran un equipo mucho mejor preparado que los Toa Metru. Consideran lo siguiente. Los Toa Metru venían de una posguerra civil, donde los Matoran de cada Metru no confiaban mucho unos de los otros, y estaban muy concentrados en su forma tan centrada de ver las cosas que los llevó a ser un equipo poco cohesivo. Pero estos Toa tenían el conocimiento de leyendas pasadas, además de la experiencia de ser Matorans que tuvieron que luchar durante siglos contra los lacayos del líder de la hermandad de Makuta. Planeaban contactar con estos Matorans hasta que se toparon con Vesok. Los había estado vigilando desde hace un rato. Pensó que las esferas Deimor harían algo a estos Toa novatos, pero solo los atravesaron. Después de un pequeño intercambio, Vesok usó los poderes que absorbió de Yaler y Matoro para crear una cortina de vapor y huir. Aquí, Hyuki también descubre el poder de su Kanoji, la máscara de la precisión, al hacer rebotar una roca entre varios sitios para aturdir a su oponente. Cabe mencionar que el poder de los Inaika está fusionado con rayo, así que, por ejemplo, un rayo de lava de Yaler está siempre cargado con un arco de energía eléctrica. Ponderaban él si debían ir tras él, pero Garen se aparece, y les dice que si lo seguían irían directo a una trampa. No lo mencioné, pero los Matoran también fueron capturados, pero lograron burlar a Vesok y escapar. Él los lleva con el resto del equipo de resistencia y los presentan. Sabían dónde estaban los Toa Nuba, en la fortaleza. Pero antes necesitaban que los ayudasen a liberar a sus amigos. Yaler accede sin mucha prisa. Velika, el Pumatoran, había tomado protodermis energizada de algún lugar de la isla y la fusionó con las esferas Deimor que robaron de Ospiraka. La protodermis energizada revertiría los efectos de las esferas con virus que usaron los Skakti. Y ya que no había nadie vigilando el drenado de lava, esto no fue tan difícil. Hali y Yaler se encargaron. Balta y el Komatoran quería presentarles a alguien, a Hyuki y Matoro. Alguien que los había ayudado desde las sombras, el guerrero del hacha. Su nombre era Axon, pero algo andaba mal. Al visitar su escondite, el coloso estaba herido. Les explicó que fue Brutaka. Le dijo que iría a por los Piraka él solo, y que tenían que detenerlo, cueste lo que cueste, para luego caer inconsciente. Verán, Axon y Brutaka fueron estacionados aquí hace muchos años, puede que incluso antes de la guerra civil de Metru Nui.
Ellos eran los guardianes de la Máscara de la Vida. De hecho, la última vez que el Gran Espíritu estuvo a punto de morir, un grupo de Toa dirigidos por el Toa de magnetismo Jovan viajó a Continente Sur para usar la máscara, y Toa Jovan se convirtió en Turaga para velar por los Matoran. Hasta que bueno, el gran cataclismo ocurrió. Jovan murió en el ascenso, y Axon y Brutaga quedaron aquí varados. Su presencia en la isla era secreta, y tras 1000 años la mente de Brutaga se deterioró, pensando que el Gran Espíritu los había abandonado. Axon no pudo hacer nada para convencerlo, y cuando los Piraka llegaron a Boya Nui simplemente se pasó al lado contrario. Aunque salvó al grupo de Garan de ser intoxicados por una pitón, teletransportándola al volcán con su máscara. Así que no es que fuese malo del todo, solo estaba muy desesperado. Oh, y no lo mencioné, pero su máscara es la Kanohi Olmec, la máscara de las puertas alternas. Puede abrir portales espaciales o dimensionales. Y Axon tiene la Kanohi Rode, la máscara de la verdad. Puede detectar y disipar ilusiones y engaños, además de hacer al usuario inmune a cualquier mentira. ¿Lo ven, chicos? Así es como puedes detectar que lo que ella sentía por ti era falso. Kongo y Nuparu, por su parte, se deshicieron de las defensas externas de la fortaleza y se infiltraron dentro. Entre habitaciones de entrenamiento y salas de trofeos, dieron con las Kanohi Nuba de los Toa en exhibición. Temían lo peor. Luego dieron con el contenedor de virus y fueron sorprendidos por los Piraka y Brutaka. Pero en ese momento, el resto del grupo rompe el muro de la fortaleza. Esto se acababa aquí y ahora. Lo primero sería inhabilitar a Brutaka. Hyuki trataba de bloquearlo con muros de roca. Él trata de intimidarlo, clamando que era un miembro de la Orden de Matanui. El Toa no entendía cómo un monstruo como él podía servir al Gran Espíritu, así que siguió con su ataque. Abrió el suelo debajo de él hasta el lecho y lo encerró con unos escombros. Esto lo tendría ocupado. Nuparu se las arregló para irse volando con Zaktan fuera de la fortaleza a la costa. Sus Protodytes no sobrevivirían al agua. 2 menos. Hakan estaba en problemas, pero tenía un plan. Engañó a Yaller para ganar tiempo en lo que Brutaka salía de su tumba. Había hecho una Zeymor que contenía una porción de los poderes de Visok, y planeaba usarlo en Brutaka. Al darse cuenta, Thok escapa de su combate con Matoro. El coloso sale del suelo y es impactado por la Zeymor de absorción, que termina afectando a ambos Piraka. Thok usa sus poderes amplificados para darle vida a los muros de la fortaleza, y Hakan los inhabilita a todos con estallidos mentales. Cuando Nuparu volvió con un Zaktan aturdido y encerrado en un capullo de tierra, vio que el combate había acabado. Brutaka estaba medio muerto en el suelo y los demás aprisionados. Liberó a sus amigos. Yaller confronta al gigante. Él sabía algo. De seguro le dijo a esos dos dónde estaba Legnica. Halil le dice que no tenía sentido, él debió ser noqueado por el ataque mental de Hakan. Kongo usa su máscara para escanear su mente y descubre que no podía. En ese momento llega Axon, ahora recuperado. Se presenta con el resto de los Toa. Les dice que él y su compañero fueron puestos para resguardar la máscara. Sus mentes estaban protegidas contra ataques telepáticos y choques mentales. Yaller quería que le dijera dónde estaba la máscara, pero Axon se negaba. Prefería ir él solo a detener a los Piraka, pero no tenían tiempo. El destino del universo dependía de un hilo. Debían de trabajar juntos. Y tras pensarlo, Axon accede. Los Piraka añaden que podían revertir los efectos de la Zeymor y devolverle su poder a Brutaka, pero tenían que liberarlos primero. Acuerdan una tregua temporal, y Eivag les da una Zeymor especial. Irían a por los 2 Piraka prófugos, mientras que Axon aguardaba en espera de que su compañero despierte. No sin antes darle una Zeymor especial a Yaller. Pensaba que iba a necesitarla cuando esté cerca de la Kanohi Ignika. Kongo también descubre que algo andaba mal con el contenedor de virus. La máscara de la telepatía le decía que eso estaba vivo. De alguna manera, la sustancia que esclavizó a los Matoran tenía mente propia. Pero el pobre Toa no sabía que la máscara le estaba alertando de un peligro mayor. Para sorpresa de nadie, Thok y Hakan se pelearon en su camino al escondite de la máscara. Cuando el Piraka rojo se vio acorralado, a punto de ser pulverizado por arena viva, disparó con su visión de calor bajo tierra, esperando impactar una cámara de gas, y por fortuna así fue. En una isla con actividad volcánica, algo así debía de pasar en algún momento. Esto le dio a los Toa y Piraka la pista que necesitaban. El combate a continuación fue todos contra Hakan y Thok, hasta que estos dos, viéndose chamuscados por rayos y aplastados en roca, unen sus poderes para liberarse de los Toa. Hyuki aprovechó el momento para disparar la Zeymor especial y drenar sus poderes, impactando en el punto donde ambas de sus armaduras chocaron, regresándole a Brutaka su fuerza, pero no a tiempo para frenar el ataque que habían lanzado. Salieron con vida por muy poco, no había rastro de ningún Piraka. La entrada a la recámara de la vida había sido descubierta por la explosión de gas. Pensaron en tal vez llamar a los Toa Nuba o alertar a Axon, pero este último tendría las manos ocupadas, y tenía la fe de que los Toa estarían bien. Descenderían por las 777 escaleras. Axon les advirtió que ellos no eran los únicos guardianes. Y con esto terminamos el tercer libro.
El siguiente vendría a ser Legado de la Maldad, que realmente es aquí donde descubrimos todo lo que ocurrió con los Pirakas en el pasado, y que de hecho Zaktan tenía la sospecha de que Vizon, la mitad lisa de Vesok, ya había alcanzado la isla, puesto que encontraron un contenedor Toa extra en la costa. Este contenedor es, por cierto, del agente de la Orden de Mata Nui que Karzani la planta, había asesinado. Y con esto pasamos al último libro de la saga de 2006, Infierno. Los Piraka inician el descenso a la Cámara de la Vida. En el camino son enfrentados por varias trampas. Una de ellas consistía en un pasillo que enfrentaba a los buscadores con sus peores temores. En el caso de los Skagdi se trataba de un ogro gigante con espinas doradas, llamado Irnak, una especie de Krampus o Boogeyman de sus leyendas. Con sus poderes les hace creer que sus cuerpos se habían vuelto en su contra. Hakan sentía que su armadura se derritía y le impedía pensar. Heifak había sido aprisionado en una cárcel hecha para sí mismo. Y Zaktan está atrapado dentro de la mente de Irnak, pero se mantiene firme. Trata de razonar lo que ocurre. Esta cosa claramente se alimenta del miedo. ¿Pero a qué podría temerle Irnak? ¿Tal vez a la muerte? Para vencer a la ilusión solo debía de superar su miedo a él. Lo amenaza con colapsar la caverna sobre ellos. El monstruo le dice al Piraka que el miedo siempre será parte de ellos, pero el Piraka se sobrepone a él. Sabía muy bien lo que era el miedo. Miedo era ver a los ojos del sombrío, sabiendo que morirás para luego vivir convertido en una masa de prototypes. Miedo es sentir como cada parte de tu cuerpo se mueve y retuerce con el zumbar de un mosquito. Miedo es el horror que ves a los ojos de tus compañeros cada día que ven tu forma. Que esta criatura no se atreva a hablarle del miedo, porque él era el miedo. Satisfecho con su respuesta, la ilusión se disipa. Un par de pruebas más que los Piraka resuelven, a base de fuerza bruta y suerte llegan a una recámara volcánica gigante. Y al fondo podían ver un puente elevado de piedra. Ahí estaba la Kanoji Knika. Mientras tanto, los Toa y Naika, al ser confrontados por sus miedos, luchan contra Bourox, Rakshi, un par de Raji y Teridax. Fulminan a sus oponentes para luego darse cuenta de que habían matado a los Toa Nuba. Esto les hizo cuestionarse si debían seguir, pero ya les reúne el coraje. Les dice que sí. Los Toa se enfrentan a la muerte cada día de sus vidas y los Toa Nuba sabían esto. Ahora más que nunca debían de continuar, pero luego la ilusión se disipa. Este era su mayor temor y Kongu fue el primero en darse cuenta de que era una ilusión. Recuerden, máscara de la telepatía, no había pensamientos en estos cuerpos. Más adelante dan con una recámara que exigía que uno de ellos diera su vida. Para tomar la máscara de la vida debían dar su vida a cambio. Tras debatirlo, Matoro dio un paso al frente, argumentando que era la decisión lógica. No era un guerrero como Yalero Kongu, atlético como Jalio Hyuki o listo como Nuparu. Solo era un traductor, así que se ofrece como voluntario. Así que la recámara reacciona y desmantela su cuerpo. Los Toa y Naika estaban helados, y al cabo de unos minutos Matoro es materializado frente a ellos de vuelta. La cámara no pedía la vida de alguien, solo la voluntad por dar la vida de alguien como prueba. Con esto continúan. Más abajo se enfrentan a unos prototypes mutados que son desvanecidos por un ente de luz que aparece arriba de las escaleras. Tyler pensaba que se trataba de Takanuba, pero para su disgusto era otro ser. Era Umbra, uno de los últimos guardianes de la máscara de la vida. Tenía la capacidad de moverse a la velocidad de la luz y convertir su cuerpo en un láser. Matoro tiene la idea de acelerarlo, tal vez así podría sacarlo de equilibrio, así que cubre la superficie de la cámara con hielo. Esto hace efecto, pero aún no lo habían derrotado. Luego de esto le engañan para que siga a Nuparu volando hacia un muro, y Matoro cubre toda la recámara con hielo reflectivo. Al convertirse en un haz de luz rebota por todos los muros, hasta quedar inconsciente por el exceso de velocidad. Y así dan con la cámara de magma. Los Piraka los estaban esperando en el puente, así que Nuparu les gana ventaja, creando un terremoto que los saca de balance. Los Toa consiguen abrumarlos rápidamente, pero un ataque elemental de Kongu, pretendiendo ir a por Zaktan, hace que la estructura caiga sobre ellos, dándole vía libre a los Piraka a la Cámara de la Vida. Pero para cuando entraron no podían creer lo que veían. Frente a ellos estaba Vizon, la mitad de Vesok creada por la lanza de fusión, y estaba atado a una araña Raji gigante. Recuerden que este sujeto habla como el Joker de Mark Hamill. Llegan tarde. ¿O temprano? La verdad, nunca aprendí a diferenciar de ambas. Ivak lo encierra en una prisión capaz de contener su fuerza y la de la araña combinados. Pero Zaktan nota un pedestal vacío donde debería estar Lake Nika. Pues resulta que Vizon tenía la máscara de la vida. Se había fusionado a él. Este les ofrece a los Piraka dársela con una condición: que matasen a Vizon.
Los Skekti no dudan ni un segundo en suprimir a su compañero, atacándolo con explosiones mentales para terminar de fundir su mente. Pero por un instante de claridad les dice a los Piraka que son unos imbéciles si piensan que él va a ceder la máscara tan fácilmente, incluso si quisiera ceder la máscara, puesto que la Kanoji lo había maldito. Bison les dijo que era cierto. Llegó aquí de la misma manera que los Piraka, aunque usando un poco más de astucia para dar con las escaleras. Y para cuando llegó a la recámara de la vida, pensando que su premio lo aguardaba, la máscara simplemente se funcionó a él y lotó a este Raji. Bison que estaba furioso. Noquea a Airbag para desvanecer la cárcel y que se pueda encargar de su clon personalmente. Pero Bison aún tiene la lanza de fusión y la utiliza en Visoki Reidak, creando una monstruosidad que servía a él, y ordena a que se encargue del resto de los Piraka. Mientras tanto, en la fortaleza, Axon contenía los golpes de Brutaka como podía. Al principio no entendía cómo su compañero se separó tanto del camino del bien. Le cuenta que lo que hacía no tenía sentido, el código de honor por el que se guiaba no tenía peso. Ser un soldado para un ser que está muerto o muriendo dependiendo de a quién le preguntes, en un universo en caos como este, aquellos con el poder necesario para sobreponerse a los demás prosperaban. Axon le dice que las leyendas del Gran Espíritu son ciertas y él lo sabe. La máscara de la verdad era prueba de ello, pero Brutaka ya no escuchaba. Y usa su Kanoji Olmak para abrir un portal a otro sitio. Su camarada le había dado la oportunidad de reflexionar, pero ahora veía que no había otra opción. Brutaka usaba sus poderes sobre él, arrojaba partes de la fortaleza, pero esto no lo hacía ceder. Pensó en ir por el contenedor de virus, pero Axon lo notó y arrojó su hacha con toda la fuerza hacia el cristal. Brutaka gritó de ira, pero algo más gritó con él, algo profundo y malévolo. Aprovechando el shock de su oponente, Axon se acercó a su pecho y liberó un pulso de su poder, dejándolo inconsciente. Pero él sabía lo que esto significaba, y una figura aún más grande que él emergió detrás suya. Este pequeño amiguito de aquí es Boutar, un miembro de la Orden de Matanui, el recolector de los olvidados por la luz, y venía a llevarse a Brutaka a la gruta. Axon no quería dejar que esto pasara aquí, pero también sabía que desafiar a Boutar era un suicidio. La ley era la ley. Además, a Brutaka se le juzgaba por intento de asesinato a un miembro de la Orden, intento de asesinato a los Toamata, conspirar en contra del Gran Espíritu, revelar la posición de la Kanoji Knika, aunque el guardián juraba que un día regresaría a Brutaka a la luz. Con lo que ninguno contaba es que el portal que abrió la Olmak seguía abierto, y ninguno notó a Kraka ni al Tatorak salir del campo de sombras. ¿Recuerdan los Raji de hace 1000 años con los que lucharon los Toa Metru y ayudaron contra los Visorak? Pues, helos aquí. Finalmente escaparon del campo de sombras, aunque estaban muy confundidos. El equipo de resistencia por su parte había liberado a los Toa Nuba. Le contaron lo que había pasado y se preguntaban quiénes eran esos Toa Inaika de los que tanto hablaban. Balta les dice que son Toa Yaler, Toa Kongu y Toa Nuparu. Los Toa Nuba estaban perplejos. ¿Esos 6 Matoran eran Toa? Mientras tanto, en la cámara de la vida, estos nuevos Toa dan con los 6 Piraka abatidos y con una monstruosidad cabalgada por un 7º Piraka. Él tenía la máscara de la vida. Bison ya sabía quiénes eran estos Toa. Al parecer, tenía visión futura, aunque muy vaga. Así fue como halló su camino a este sitio. Hyuki empieza el ataque con peñascos de roca, pero Bison parece no verse afectado por esto en lo más mínimo. La energía cinética de los golpes de los Toa era absorbida para potenciarse a sí mismo. Este era su poder. Yaler decía que no podía rendirse, habían llegado muy lejos para perder. Bison les dice que por supuesto que habían venido a perder, al igual que muchos otros tontos antes que ellos. Lo que no entendían es, si la máscara de la vida era tan peligrosa, entonces ¿por qué los Piraka vinieron a por ella? ¿Quién les puso esa idea en la cabeza? No sabían quién, pero Matoro sí sabía por qué. Eran expendibles. Buscar la máscara de la vida era un suicidio, pero si ese alguien que quería la máscara tenía un equipo de 6 brutos para traer la máscara por él, eso era otra historia. Al ver que el movimiento le da energía a Bison, Kongu, Hali y Matoro tratan de ahogarlo, deshidratarlo y congelarlo para cancelar su movimiento. Pero Fenrak empieza a mover sus patas, las vibraciones le dan energía suficiente para recuperarse. Entonces a Yaler se le ocurre un plan. Dispara un relámpago de fuego al suelo que funde la roca, rodeando con lava las patas del Raji. Pensaba que eso iba a detener a Bison, pero para la sorpresa de todos, él alienta a Fenrak a arrojarse a la lava. Y así el jinete y su montura desaparecen en el flujo fundido. Yaler considera el ir tras la máscara. Solo duraría unos segundos, pero tal vez sería tiempo suficiente para recogerla. Con lo que no esperaban es ver a Bison emerger de nuevo de la lava. Fenrak había cambiado, se había transformado en un dragón.
el cual Bison decide bautizar como Cardass. Clamaba que esa cosa tenía energía ilimitada, el guardián definitivo de la máscara de la vida. Los Toa y Nike esquivan unos cuantos a esta energía, pero ni siquiera sus 6 poderes combinados podrían agotarlo. Ahí Yaller tuvo una idea. Le dijo a Kongu que usara su máscara sobre la Ignika. Pensaba que si la máscara había agrandado los prototypes de la escalera, eso quería decir que se estaba autorresguardando, estaba creando nuevos guardianes. Por eso transformó a Bison en esta cosa. Bajo esa lógica puede que la máscara tuviera pensamientos. Sin otra salida, Kongu la intenta y para su sorpresa, funciona. Y lo que más le sorprende es que la máscara estaba fijada en Matoro. El Toa del aire proyecta los pensamientos de la máscara sobre Bison, lo que realmente pensaba de él, que lo detestaba. No lo entendía, había hecho todo lo que le había dicho la máscara, la mantuvo lejos de los Piraka, lejos de los Toa. Esta revelación fue demasiada para su inestable mente. Esto le dio tiempo suficiente a Yaller para usar la Daemon especial que le dio Axon. Esta congeló a Bison y a Cardass al instante. Antes de que nadie moviera un músculo, Kongu les advirtió que debía de ser Matoro quien tomara la máscara. Los Piraka se ponen de pie. Habían esperado este momento. Con Bison fuera del camino, solo debían de arrebatar la máscara de los Toa. En ese momento, el poder de la Seymour se desvanece. La ausencia de la Ignika hace que Cardass colapse, liberando un rayo de energía que resbala la máscara de Matoro. Pero esta no cae al suelo. Solo levita y sale disparada por las 777 escaleras hacia la superficie. Los Toa fueron a toda velocidad por la máscara. Hyuki detuvo a los Piraka con grietas de piedra y Matoro congeló a Saktan en hielo. Los Toa siguieron la Ignika tan rápido como pudieron. Salió disparada hacia el norte, hacia la bahía. Halley fue tras ella y Matoro la siguió con su espíritu. Pero pese a ser una Toa del agua, la presión de este océano era mucho mayor al de Mata Nui, y el cambio brusco casi ahoga a Halley. Matoro vuelve a su cuerpo para avisar a los otros, pero su hermana es salvada por muy poco gracias a una silueta extraña que emerge del agua. Era un Matoran. Estaba herido. Con sus últimas palabras les dijo que necesitaban su ayuda. Su aldea estaba siendo atacada. Había algo bajo el agua, pero no pudo decir nada más antes de colapsar. Los Piraka habían escapado de las cámaras de la vida y consideraban sus opciones. Tal vez podrían ir a atacar de nuevo a los Toa, pero desistieron al ver a los Toa Nuba libres al borde de la selva, y un coloso con fauces gigantes hablar con ellos para luego desaparecer a Brutaka a otro sitio. No estaban seguros si iban a poder con 12 Toa y Axon. Era mejor si se quedaban aquí de momento porque, bueno, la Ignika era lo único seguro que tenían para cuando el sombrío ponga precio a sus cabezas, por eso de abandonar a los cazadores. Los Inaika se reúnen con los Toa Nuba. Estaban sorprendidos y cuanto menos orgullosos. Se preguntaban si los Toa Nuba lo tomarían desde aquí. La máscara había caído al océano, parece que esto era un trabajo para ellos, pero no. El destino de los Nuba era despertar al Gran Espíritu. Los Inaika, sea cual sea su destino, parecía estar relacionado a la máscara de la vida. Taju le da su aprobación a Yaller. Él debería de dirigir a su equipo a las profundidades. Ellos, por otra parte, tenían otro deber. Axon le dijo a los Inaika que sí, sabía de esa ciudad bajo el agua. Cuando Boyanui se desprendió del continente sur, una aldea se había asentado en la bahía. Luego de una erupción del monte Balma y esta se hundió en el océano, pero sabía que de alguna manera habían Matorans allá abajo con vida. Los lleva a la aldea central de los Matorans de Boyanui y abre la puerta a un pasadizo que, según él, llevaba a un cordón de roca directo a las profundidades. Con esto los Toa Inaika se despiden, y Axon adresa a los Toa Nuba. Debían de hacer los preparativos para despertar al Gran Espíritu. Los Inaika hallarían una forma de recuperar la máscara. Tenían que. Muchas aventuras les preparan a nuestros héroes. ¿Qué es esta ciudad bajo el agua? ¿Qué es lo que estaba atacando a la aldea? ¿Qué era el virus que tenía los Matoras esclavizados? Y más importante aún, ¿qué le hizo el plan de Teridax a la mente de Saktan? ¿Por qué está tan obsesionado con la máscara de la vida? Pero estas son historias para otra ocasión. Porque con esto pasamos a la historia del 2007. Océano de Oscuridad. Y pues nada gente, por mi parte, esto sería todo. Si han llegado a este punto del video, muchísimas gracias. Y te pediría que le dieras al botón de like y lo compartieras con tus amigos. Eso me ayuda un montón a mí y al canal. Y si aún no estás suscrito, aquí abajo tienes el botón para hacerlo. Además de la campanita por si quieres estar al tanto de cada que suba un nuevo vídeo. Recuérdenme dejarme aquí abajo en los comentarios lo que les ha parecido. Abajo en la descripción les dejo mi cuenta en Twitter, además el enlace al Discord, si quieren pasar o lo que sea. Y lo dicho chicos, muchas gracias por venir y sin nada más que añadir, Tremonox se despide. ¡Hasta luego!